Hola Mix, como siempre estará agregando detalles de la novela 4 que quitaron del anime, así que disfruta el resumen. Mao Mao estaba en el carruaje con Jinshi y los cadáveres de los niños del clan Shi. Jinshi no se había dado cuenta de que Mao Mao por fin había despertado, y al ver que estaba a punto de tocarle el cuello, ella abrió los ojos y le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Jinshi, al escuchar la voz seria de Mao Mao, se sorprendió, así que se alejó y con una voz nerviosa dijo que no hacía nada. Mao Mao se levantó y notó la herida que tenía Jinshi en su rostro, así que le preguntó qué era lo que le había pasado. El ahora príncipe respondió que solo era un rasguño, pero Mao Mao, para verificarlo ella misma, se acercó tanto a Jinshi que lo puso muy nervioso, y después, sin darse cuenta, pasó suavemente sus dedos por la mejilla herida de él y al final le pidió permiso, pero antes de que le respondiera ya le estaba quitando las vendas para revelar una herida profunda con unas terribles puntadas, lo cual indicaba que quien le había cosido la mejilla había hecho un terrible trabajo, y pensó que ella misma le podría arreglar las costuras, pero en ese momento no, porque estaba tan cansada que le temblaban las manos, y después le preguntó si había estado combatiendo en primera línea. Jinshi dijo que sí, porque no podía solo sentarse y esperar, pero Mao Mao dijo que de hecho eso era lo que debía haber hecho, pues con su posición, si algo le pasaba a él, la gente a su alrededor sufriría. Jinshi comenzó a reír y dijo que, en efecto, se sentía mal por Basen al ser golpeado por su padre, pero que él no pretendía salir herido. Esto desesperó un poco a Mao Mao, y mientras le colocaba nuevamente sus vendas, le mencionó que nadie tiene esa intención. Jinshi dijo que no había podido evitar acceder a una petición extraña, y después le preguntó si era amiga de Lowland. Mao Mao, al escuchar esto, sintió como si se le helara la piel, así que sin dudar contestó que no lo sabía, porque para ella sí lo había sido. Ella y Shaolan, sus amigas más cercanas con las que podía relajarse, divertirse y ser solo una chica normal, pero que no sabía si Lowland había sentido lo mismo o si solo se había acercado a ella para lograr su venganza, y que nunca sabían qué pensaba. Jinshi dijo que él tampoco la había podido entender, pues para él nada de lo que había hecho tenía sentido, y sin poder hacer nada porque todo sucedió muy rápido, había dejado que muriera. Con esas palabras, Mao Mao entendió que Lowland se había sacrificado por el bien de los niños y de su Irei, así que por eso se los había encargado, porque iba directo hacia su muerte al enfrentarse con Jinshi y el ejército. Esto la puso muy triste, pero dijo que lo único que podía hacer por ella ahora era terminar la tarea que le había dejado, cuidar de los niños, aunque sean sus cuerpos, les daría un entierro digno. Ambos se quedaron en silencio, con un sentimiento extraño de tristeza, pero después Jinshi dijo que estaba muy cansado, así que Mao Mao le pidió que se fuera a dormir. Él pensó que esa era una buena idea, y sin decir nada, se acostó en la alfombra del carruaje en donde estaban, pero Mao Mao le dijo que se fuera a dormir a otro lado porque ahí no era bueno, pues estaban los cuerpos de los niños. Jinshi, mientras le decía que ya lo sabía, tomó por sorpresa el brazo de ella para acostarla a su lado. Mao Mao se sorprendió y le preguntó una vez más qué era lo que hacía, y fue ahí cuando se dio cuenta de que las manos de él estaban muy frías, y mientras lo miraba fijamente a los ojos, no pudo evitar mirar nuevamente el rostro del príncipe que tenía enfrente de ella. Jinshi, sin soltar su brazo, le preguntó que entonces qué era lo que estaba haciendo ella ahí, a lo cual contestó que era porque le daban pena a los niños. Jinshi no le creyó y le preguntó que si era eso entonces, ¿por qué estaba ahí con los niños que no podía tocar? Porque su maestro le había prohibido acercarse a los cadáveres. Mao Mao no creyó que Jinshi se acordara de esa plática trivial que habían tenido hace tiempo, pero al darse cuenta de que sí, y que de hecho Jinshi era muy inteligente para este tipo de cosas, se molestó un poco, y mientras estaba pensando en qué debería decirle para no levantar sospechas sobre que planeaba enterrar a los niños, pues eso estaba prohibido, Jinshi acarició suavemente el cuello de Mao Mao, pues ese moretón que tenía ahí lo estaba matando por dentro, pues su mente había estado divagando con lo que pudo haber sucedido, así que le preguntó cómo se había lastimado. La boticaria, al escuchar la pregunta, solo dijo que se lastimó al encontrarse con quien no debería. Jinshi, al escucharla, le preguntó si habían sido abusadores, pero ella, con una voz calmada, dijo que había sido una mujer quien la había lastimado, pero se molestó por la pregunta, pues no entendía por qué a Jinshi le preocupaba tanto su castigo
castidad. Jinshi se tranquilizó y con la punta de sus dedos fríos rozó el moretón, lo cual hizo estremecer a Mao Mao, y antes de que le pudiera reclamar, le dijo que esperaba que no dejara una marca, a lo cual ella respondió que se borraría en unos días, y después le pidió que no le fuera a dejar una cicatriz. Mao Mao, un poco molesta, le dijo que eso mismo le decía a él, pero Jinshi, con una sonrisa juguetona, respondió que eso era diferente porque él era un hombre y no le afectaban tanto esos estándares de belleza. Al escucharlo, Mao Mao, muy seria, dijo que a ella tampoco le importaban y que si una cicatriz era suficiente como para quitarle todo su valor como persona, entonces que así fuera. Con eso que dijo, Jinshi se molestó y se preocupó al mismo tiempo, pues sabía que todos admiraban su belleza casi celestial, así que muy serio le preguntó a Mao Mao que si una cicatriz haría que perdiera todo su valor, que si él solo era pura belleza. Mao Mao lo miró directo a los ojos mientras pensaba que él era muy apuesto y que seguramente muchas personas se lamentarían que una cicatriz tan grande arruinara su rostro angelical, pero para ella eso no hacía que perdiera su esencia, pues Jinshi era quien era, no por su apariencia, sino por su carácter y forma de ser. Así que con una amable sonrisa y mientras rozaba sus dedos por la mejilla de Jinshi, le dijo que no, que al contrario, esa cicatriz lo hacía ver más varonil. Esto hizo que Jinshi se sorprendiera y se emocionara tanto que reaccionó de una forma extraña, pues parecía que algo le dolía mucho y que ya no lo podía soportar. Mao Mao lo miró y le preguntó si estaba bien, pero él solo respondió que se había estado conteniendo mucho, pero que ya no podía hacerlo. Con esto, y por las ojeras gruesas y oscuras que tenía Jinshi en sus ojos, pensó que se quería dormir, así que le dijo que no se reprimiera, pero en lugar de acostarse, acorraló a Mao Mao contra la pared del carruaje. Ella estaba asustada porque no sabía qué era lo que pretendía el hombre delante de ella, y fue ahí cuando se acordó del accidente de la rana en la cueva. Así que muy nerviosa, le dijo que mejor se fuera a dormir, pero Jinshi tenía una mirada como si estuviera a punto de devorar a su presa, y le dijo que estaba bien. Mao Mao le dijo que entonces fuera a tomarse algo para el dolor de la cicatriz, pero él le respondió muy serio que podía estar así al menos durante media hora más. Mao Mao le preguntó para qué necesitaba media hora. Jinshi no respondió, solo la miró muy serio para después acercar sus labios a los de ella, y justo cuando casi se besaban, se escuchó un ruido desde donde estaban los cuerpos de los niños. Esto asustó a Jinshi, que se separó de inmediato de Mao Mao, y ella fue corriendo a revisar el pulso de los niños para identificar quién había sido, encontrando así a una pequeña que era la primera que estaba mostrando signos de vida, y ahí recordó las últimas palabras de Lowland para ella, diciéndole que si fueran insectos resucitarían en la primavera, y entendió que lo que en realidad les había dado había sido la medicina de la resurrección y no un veneno letal, por lo que si les iba bien a todos, estarían de regreso a la vida, por así decirlo, en poco tiempo, y que por eso se los había encargado para que los cuidara y ayudara en su despertar. Y de inmediato empezó a frotarle el pecho a los niños, tratando de hacer que sus latidos fueran más constantes. También le pidió a Jinshi que le trajera ropa, mantas, agua caliente, comida y lo que fuera para mantenerlos calientes. Jinshi estaba en shock y después lo entendió todo, pues Lowland le había pedido que perdonara a los que ya habían muerto una vez, así que dijo que un zorro astuto lo había engañado. Mao Mao le gritó que fuera por las cosas que le había pedido, así que Jinshi mandó a los soldados para que se encargaran de esto. Esto sorprendió a Gao Shun, quien le preguntó qué pasaba, así que Jinshi dejó que subiera al carruaje y lo viera por sí mismo. Al ver a los niños no dijo nada, pero Mao Mao, estresada, dijo que ella no iba a poder sola, así que pidió que le trajeran a Surei para que la ayudara. Y una vez más, Jinshi dio la orden, y en poco tiempo tenían a la nieta del emperador anterior delante de Jinshi, quien solo le dijo que los niños habían despertado. Surei, muy sorprendida, corrió para ir a verlos y ayudarlos, pues ella no sabía lo que había hecho Lowland. Después de un rato, Jinshi fue a traer el agua caliente. Cuando se la dejó, se acercó a Mao Mao y le susurró al oído si podrían continuar después. La boticaria estaba muy ocupada y estresada tratando de reanimar a los niños, así que sin prestarle mucha importancia le dijo que sí. Con esto, Jinshi se puso feliz y se fue. Habían pasado un mes desde que habían regresado de la fortaleza del ahora extinto clan Shi, y durante las celebraciones de Año Nuevo se daría también a conocer al nuevo príncipe heredero, quien sería el hijo recién nacido de la ahora emperatriz Gyokuyo, pues recordemos que antes el emperador no tenía una emperatriz nombrada y oficial, sino solo esposas y concubinas, pero Gyokuyo, al darle el primer hijo varón reconocido por todos, se ganó el título de la emperatriz, por lo que todos estaban felices en el pueblo y en la casa Verdigris también, pues tenían muchos
muchos clientes generosos a causa del nuevo nombramiento del príncipe heredero, por lo que la madame y las princesas estaban felices porque su querida Mao Mao estaba de regreso viviendo en el barrio del placer y ahora ya la podrían ver más seguido, ya que ella no tenía un motivo para seguir trabajando en el palacio interno porque el padre y el maestro de Mao Mao, Lo Men, se había quedado en el palacio a trabajar como un médico imperial, pues al ser bastante inteligente y probablemente el mejor médico del país, no lo quisieron dejar ir después del nacimiento del hijo de la emperatriz, y Jinshi, al ser reconocido como el hermano del emperador y con todos los asuntos políticos que dejó el exterminio del clan Shi, tenía mucho trabajo que hacer, por lo que Mao Mao ya no lo había visto. Además, Mao Mao tenía mucho trabajo en su botica, pues las medicinas que había hecho su padre ya se habían terminado, y en el barrio del placer, donde los servicios médicos son nulos y los que hay son solo charlatanes, había muchos pacientes que tratar. Además de que por cosas del destino terminó cuidando a Kyo, el niño que estaba con Shisui, ya que los demás niños no podían vivir junto con él debido a que habían perdido sus recuerdos como un efecto secundario de la medicina de la resurrección, pero Kyo a veces mostraba algunos signos de recordar pequeñas cosas insignificantes, pero que podrían ser peligrosas dependiendo de lo que recordara y podrían poner en riesgo su vida, pues si se enteraban que esos niños habían sido del clan Shi, los ejecutarían enseguida, así que por precaución les cambiaron el nombre a todos. Los otros 4 niños fueron llevados a la mansión de Aduo, quien por alguna razón decidió adoptarlos a todos, incluyendo a Suirei, ya que al ser la nieta del emperador anterior, no la podían matar. Incluso ella había ayudado mucho para despertar a los niños, pues le había dicho a Mao Mao que esa medicina aún estaba en una fase experimental, por lo que era peligrosa. También reconocieron que ella había sido una víctima en todo este asunto y que tenía muchos conocimientos médicos, por lo que podría ser de utilidad. Mientras Mao Mao y Chou se adaptaban a su nueva vida y a convivir juntos, Sekyu, una de las chicas que había ayudado a Xiaolan en el trabajo de los baños, fue a visitar a Mao Mao. Ella tenía 2 cartas, una estaba dirigida a ella y la otra era para Shisui. La chica le contó a Mao Mao que Xiaolan había estado muy triste cuando desaparecieron ella y Shisui, y a pesar de que no las había dejado de buscar, cuando le dijeron que sus amigas habían sido contratadas en otro lugar, se molestó un poquito, pues pensaba que al menos se iban a despedir de ella, pero no fue así. Y es que para no armar un escándalo en el palacio interno, esa fue la versión oficial que dijeron, para explicar la desaparición de Mao Mao y Shisui sin levantar sospechas. Después de un rato, Sekyu se fue dejando la boticaria sola, y ella aprovechó para leer la carta que le había enviado su amiga. Se notaba que aún estaba aprendiendo a escribir bien, pero lo que le sorprendió fue que Xiaolan le mencionó que ahora trabajaba en la casa de una concubina de bajo rango, pues la habían contratado para servirle a la hermana menor de esa concubina, y que la trataban bien, pero que la extrañaba mucho, y que el tiempo que pasó junto a ella y a Shisui había sido divertido, y que esperaba verlas otra vez para poder comer dulces de nuevo. Sin darse cuenta, esas palabras hicieron que el corazón de Mao Mao se estrujara con tristeza, y su carta se llenó de lágrimas, pues sabía que eso no podría ser posible, ya que jamás las volvería a ver, pues no sabía qué había pasado realmente con Shisui, pero esperaba que nunca la encontraran, para que, en el caso de que estuviera viva, pudiera estar en paz. Un día, mientras Mao Mao había decidido retomar su investigación para hacer crecer alguna parte del cuerpo humano que faltara, decidió cortarse su dedo meñique para comprobar si su nueva medicina funcionaba. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, Jinshi la regañó diciendo que hacía. Mao Mao había estado tan concentrada en su trabajo que no se había dado cuenta cuando llegaron Jinshi y Gao Shun, escoltados por la madame. Mao Mao se sorprendió al ver a Jinshi, pues se suponía que tenía mucho trabajo, pero él contestó que de vez en cuando se merecía un descanso, y mientras se sentaba en la botica de Mao Mao, la madame había traído un montón de postres y té de muy buena calidad, y diciéndole que descansara todo lo que quisiera, salió de la habitación junto con Gao Shun y cerró la puerta, dejando solos así a Mao Mao y a Jinshi. Mao Mao no pudo evitar preguntarse por qué actuaba así, pero al ver el rostro de Jinshi se le olvidó, pues le llamó la atención la herida que tenía. Era evidente que había sido suturada nuevamente por un médico habilidoso, y se preguntaba si había sido su padre adoptivo. Mao Mao también notó que Jinshi estaba muy cansado, así que le preguntó si tenía mucho trabajo, y él respondió que sí, porque con todo lo que había pasado, él se había hecho cargo de
de todo el asunto político de las tierras del clan Shi y muchas otras cosas más. Mientras estaba ahí, Mao Mao estaba pensando en que ya habían ejecutado a los traidores del clan Shi y que como las tierras de ese clan habían sido confiscadas para el tesoro nacional y como contaban con muchos bosques, deseó que ojalá hicieran más papel para que su precio bajara porque era muy costoso y el que había era de mala calidad. Jinshi se dio cuenta que la chica que le gustaba no le estaba haciendo caso, así que un poco molesto le pidió que no lo ignorara, a lo cual Mao Mao respondió con mucha sinceridad: perdón señor, es la costumbre. Esa honestidad sacó de onda a Jinshi, pero lo dejó pasar y en cambio le dijo que cumpliera con su promesa. Mao Mao ya no recordaba qué promesa, hasta que Jinshi le aclaró que la promesa que le había hecho cuando le ayudó a conseguir los ingredientes en el palacio interno para el postre que hizo. Mao Mao, al recordarlo, dijo muy nerviosa que no podía cumplir con esa promesa porque la horquilla podía hacer que nunca la volvieran a ver. Jinshi se molestó mucho y le preguntó si la había vendido, pero Mao Mao rápidamente contestó que no, que se la había prestado a Lowland para que se la devolviera algún día. Con esto, Jinshi comprendió y dijo que no importaba entonces, pero que cumpliera con la otra promesa. Ella respondió si era de escuchar lo que tenían que decirle. Jinshi dijo que sí y Mao Mao se preparó para escuchar, pero Jinshi no parecía decirle nada. Él quería hacerlo, pero no sabía cómo empezar a decirle que él siempre había sido un príncipe fingiendo ser un eunuco. Mao Mao, al ver que no decía nada, le dijo que si en realidad le iba a decir algo o no, y él respondió que sí, pero que tal vez ella ya lo supiera. Mao Mao pensó que si era sobre su verdadera identidad, no solo ellas, sino que todo el país ya lo sabía, pero solo dijo que sí le quería decir algo más, pero Jinshi no dijo nada. En su lugar, se acercó a Mao Mao y sin previo aviso, le mordió suavemente el cuello. Mao Mao se quedó muy sorprendida por esto y después de un momento, le preguntó por qué había hecho eso. Jinshi dijo con una suave voz si con eso le quedaba claro, pero ella dijo que no, aunque la saliva humana podía ser venenosa en ocasiones. Jinshi al escucharla se molestó y dijo que pocos venenos le afectaban a ella, y después le dio una gran mordida clavándole los dientes, lo cual hizo gritar a Mao Mao del dolor, así que lo golpeó en los hombros para que la soltara, mientras le gritaba que si acaso la quería matar a mordiscos. Jinshi dejó de morderla, pero en lugar de soltarla, la abrazó suavemente mientras le decía al oído que ganas no le faltaban. Esto dejó en shock a Mao Mao, pero antes de que pudiera decirle algo, Jinshi la miró a los ojos y le preguntó si continuarían desde donde lo habían dejado. Ella vio la costura de su cicatriz y, como si le hipnotizara, acercó su rostro al de él demasiado para ver mejor el trabajo de sutura de su padre, comprobando que sí estaba limpia y sana la herida. Jinshi, al tener tan cerca a Mao Mao, tomó su barbilla y con una dulce voz le preguntó si ella también era venenosa. Mao Mao no dijo nada, pero tampoco se apartó. Era casi como si estuviera esperando ese beso, pero justo cuando estaba a punto de suceder, Cho-Oh entró pateando la puerta y gritando muy feliz que había atrapado la lagartija que le había pedido Mao Mao antes, lo cual arruinó el ambiente por completo y Jinshi se separó de Mao Mao de inmediato, no sin antes decir muy molesto que por qué siempre lo interrumpían. Mao Mao fue a ver a Cho-Oh y le dio las gracias, además de darle un premio, azúcar negra, lo cual puso aún más feliz al niño, pero al notar a Jinshi tirado en el piso, le preguntó qué era lo que le pasaba y ella contestó que solo estaba cansado. Momentos después salió de la botica y como sabía que la madame estaba allá afuera, junto con Gao Shun escuchando todo, le pidió que le preparara una habitación para que Jinshi pudiera descansar. La abuela se decepcionó de que no pasara nada, pero se fue a preparar lo que le pidió Mao Mao. Ella después se acercó a Jinshi y le pidió amablemente que se fuera a dormir. Él dijo que sí, pero que ella sería su almohada, así que la sujetó por la cintura para impedir que se fuera y recostó su cabeza en sus piernas, quedándose ahí dormido casi de inmediato, aunque Mao Mao pensó que tal vez estaba fingiendo, pero no le quedó de otra más que seguir trabajando en sus medicinas mientras él dormía. Mientras tanto, en el mercado de un puerto, una chica llegó a preguntar a un puesto por una figurita de jade con forma de cigarra. El señor dijo que sí era uno, pero que era muy costoso. Entonces la chica respondió que no tenía dinero, pero que podría ser un trueque. El señor se disgustó, pero aceptó ver el objeto del trueque y al ver una horquilla sencilla, pero muy elegante y de mucho valor, se sorprendió demasiado y dijo que aceptaba el cambio. Así que muy feliz, Lowland dejó la horquilla que se notaba que tenía la marca de un balazo y se llevó la figurita muy feliz.
Y aquí termina la temporada 2 de los diarios de la boticaria. Amix, me ha encantado estar resumiendo cada capítulo para ustedes, pero díganme, ¿cuál fue su momento favorito? El mío, sin duda, es el final. Como siempre, les mando un super saludo, beso y abrazo a mis Amix especial y a mis super Amix por su apoyo en el canal, y también a ti Amix por llegar hasta el final de la temporada. Los amo a todos y espero verlos en el próximo spoiler. Juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.